10 de diciembre de 2011. En un pequeño pueblo dentro del Estado de México, un pequeño pueblo que a sus alrededores solo había cerros y bosques. Era un pequeño pueblo nada conocido y muy tranquilo. La pequeña Alejandra Gómez, una niña de solo 5 años, había sido llamada a un cuarto pequeño y gris por el investigador Raúl, quien estaba a cargo de hacer el interrogatorio a la niña ya que era la única testigo de los hechos que ocurrieron en las últimas horas. 2 horas atrás, la policía fue llamada a la casa de los Gómez después de que encontraran a una niña llorando junto al cadáver de su perro, el cual se sospecha fue brutalmente muerto y devorado por un hombre que entró a su casa. Se han recibido reportes similares en los alrededores de esa colonia. El investigador Raúl abre la puerta de aquella sombría habitación y observa a la niña, quien está entretenida dibujando algo sin prestar atención a lo demás. El investigador entra, cierra la puerta tras de sí, se sienta y empieza el interrogatorio. ¿Qué bonitos crayones tienes ahí? La mujer que estaba en un escritorio me los dio. ¿Y qué estás dibujando? A Brandon y a mi perrito. ¿Estás triste por tu perrito? Un poco. Decía de manera triste. Pero también un poco molesta con Brandon. ¿Y quién es Brandon? La niña levanta su dibujo y se lo da al investigador Raúl. En él había dibujado un hombre que sonreía con unos dientes afilados y en punta mientras sostenía un perro en sus manos. Estoy enojada porque Brandon había prometido no lastimar a Toby. La niña comienza a llorar de manera inconsolable, por lo que manda a llamar a los padres de Alejandra en un intento de calmarla. Raúl no podía creer que una niña tan dulce e inocente como Alejandra hubiera dibujado eso. Una vez que ella ha dejado de llorar es llevada a otra sala y sus padres son llamados al cuarto de interrogaciones. Antes que nada quiero mostrarles esto. Dijo mientras ponía sobre la mesa el dibujo que acababa de hacer su hija y observa cómo los padres lo miran horrorizados, mas no sorprendidos y comienzan a susurrarse entre ellos. ¿Hay algo que tenga que saber? El investigador los interrumpe. La madre responde. Ese ser, persona o lo que sea ya lo habíamos visto antes. El padre la interrumpe. En varios dibujos de ella. Yo insistí en que la lleváramos a un psicólogo. Pero yo pensaba que solo era una etapa por lo que estaba pasando ella y que luego pasaría. Pero no ha sido así, cada día va empeorando más y más. El investigador pregunta. ¿Y cómo comenzó todo? A ella le gustaba dibujar mucho, sobre todo a Tori. Era muy callada y tranquila hasta que un día notamos que había empezado a hablar sola. Fue cuando empezaron los dibujos de Brandon. ¿Cómo eran esos dibujos? Eran dibujos que fueron de lo extraño a lo grotesco. Su primer dibujo era de ella tomada de la mano de aquel ser, después comenzó a dibujar animales muertos pero más tarde fue cuando pasó eso. ¿Cómo que? ¿Eso? No quería relacionarse ya con otros niños, se la pasaba sola en su cuarto hablando con Brandon, pero luego notamos que se salía y regresaba con animales muertos, los escondía en su cuarto. Incluso una vez la descubrimos cuando volvía a casa, ese día traía sangre en su boca pero no tenía ninguna herida. La madre temblaba mientras platicaba de esto al investigador y su esposo trataba de consolarla abrazándola suavemente. ¿Qué intenta decir con eso, señora? Creemos que bebió la sangre de un animal muerto. Apretujaba sus manos mientras hablaba. O que había hecho algo peor. Decía mientras comenzaba a llorar. El investigador un poco molesto se paró de la silla y con las manos golpeó la mesa. ¿Qué acaso ustedes no cuidaban a su hija como debía de ser? El padre algo molesto alzó la voz. Yo trabajo todo el día y mi esposa trabaja desde casa para poder darle lo mejor a nuestra hija. La cuidamos lo mejor que podemos. ¿Y por qué no contrataron una niñera? Lo hicimos. La última niñera se fue aterrada por el comportamiento de la niña. Bajó la voz mientras su ceño se fruncía como avergonzado. Incluso corrió el rumor en nuestros vecinos que nosotros hacíamos ritos satánicos. Desde ese día ya nadie quiso cuidar de ella. El investigador volvió a tomar asiento. La madre de la niña aún sollozaba un poco. La cuido lo mejor que puedo pero no puedo vigilarla todo el tiempo. No hace mucho vi un dibujo que me convenció que ocupaba ir con un psicólogo o con alguien que la ayudara. El esposo se sorprendió al oír esto y junto con el investigador preguntaron al mismo tiempo. ¿Qué dibujo, aún lo conserva? Ella respondió. No, rompí el dibujo al igual que rompía todos los que hacía, no soportaba verlos.
pero ese dibujo era diferente, mostraba a mi hija jugando con ese Brandon a la pelota. Bueno, pero ¿eso qué tiene de raro? Ella miró fijamente a los ojos a Raúl mientras decía sin titubear. La pelota era la cabeza de un perro. El investigador quedó impresionado al escuchar eso. ¿Cómo podía ser que una niña de 5 años dibujara tales cosas? Necesitaba atar los cabos sueltos, así que pidió nuevamente platicar con la niña, quien fue traída al pequeño cuarto gris y la dejaron sola con el investigador. El investigador la miró fijamente por un rato, entonces saca una paleta de caramelo y se la da, pero la niña la rechaza de manera muy amable. El investigador pregunta: ¿Tu mamá no te deja comer dulces? Alejandra responde: No, ni mi mamá ni Brandon me dejan comer dulces, dicen que son malos para mí. ¿Y dónde conociste a tu amigo Brandon? Un día estaba en mi cuarto dibujando y él apareció y me dijo que quería ser mi amigo. Yo no tengo muchos amigos y papá y mamá trabajaban mucho, así que acepté ser su amiga. Dijo la niña algo feliz de recordarlo. ¿Y qué clase de juegos jugaban tú y él? Jugábamos a las escondidas, tomábamos el té y también al veterinario. ¿Y cómo jugaban a veterinario? ¿Juraban a Toby? No, yo nunca dejé que Brandon tocara a Toby porque su manera de jugar al veterinario era muy fea. ¿Cómo que fea? Sí, les hacía cirugía a los animales. ¿Y eso te asustaba? Me daba mucho asco ver cómo Brandon les abría el estómago, a veces vomitaba, pero Brandon me decía que algún día tal vez me sería útil en la vida el saber abrir un cuerpo. Oh, ¿y a qué clase de animales les hacía cirugía? Brandon traía los perros de los vecinos y a veces incluso ardillas de los bosques. Por eso tenías miedo de que Brandon tocara a Toby, ¿verdad? Sí, incluso hice que me prometiera que no le haría nada a Toby. Pero no lo cumplió. Decía con un tono triste, bajó la mirada y en ese momento sus ojos se ponían llorosos por recordarlo. Y dime qué hacían con los animales que habría. Brandon les quitaba el néctar y luego los desaparecía en el bosque. Decía ya llorando levemente sin levantar la mirada. El investigador, algo confundido, pregunta: ¿El néctar? ¿Cómo que el néctar? Brandon decía que la sangre es un néctar que te hace vivir mucho tiempo. ¿Y alguna vez te hizo beber ese néctar? Sí, pero sabía asqueroso. Decía ya dejando de llorar por la muerte de Toby. ¿Y solo bebía el néctar de los animales? Sí, pero Brandon decía que el néctar de una persona era más rico, y aún más el néctar virgen y añejado, aunque nunca supe qué significaba eso. Cada que preguntaba él solo se reía. El investigador salió deprisa de aquel cuarto al escuchar eso y ordenó a varios policías que patrullaran la colonia y visitaran todas las casas de esa colonia para un interrogatorio más a fondo. 15 de diciembre de 2011. La niña fue llevada con un psicólogo ya que los vecinos habían asegurado ver a la niña yendo al bosque, pero nunca la vieron acompañada de nadie, siempre sola. El investigador aún no podría creer que Alejandra, esa dulce e inocente niñita de 5 años, hubiera inventado todo eso para torturar animales y culpar a un ser inexistente que ella misma había creado. Sus padres estuvieron por internarla en un psiquiátrico, pero dejó de mencionar a Brandon y de hablar sola. Sus padres la vigilaban casi todo el día. 24 de diciembre de 2011. La niña desapareció del colegio, testigos afirman que la vieron yendo hacia el bosque sola. Sus padres, quienes creían que su hija se había curado de su trastorno de Brandon, se encuentran muy preocupados y consternados. 25 de diciembre de 2011. Tras una búsqueda exhaustiva, Alejandra fue encontrada muerta en el bosque. Su cuerpo muerto estaba rodeado de perros y ardillas. Lo más preocupante del hallazgo fue que los animales tenían el estómago abierto y se les había drenado toda la sangre. Al igual que a la niña.